Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a seguir abordando el tema del bicentenario de la independencia de Costa Rica, pero hoy desde la perspectiva de los derechos humanos y la igualdad. Un tema que ha sido siempre importante en la historia de Costa Rica, que de alguna u otra forma nos ha distinguido o nos ha hecho tener una historia un poco diferente en el entorno regional, pero que sin embargo, 200 años después, tiene pendientes que son muy importantes. Y para hablar de este tema, nos acompaña una vez más Guillermo Acuña González, quien es académico e investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional y también vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenido, Guillermo, una vez a Una Mirada. Qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Gracias, Maribel. Gracias también por invitarme a conversar este tema que a todas luces es importante que lo reflexionemos y lo sigamos analizando. Sí, hemos aprovechado, ¿verdad?, la conmemoración de los 200 años de vida independiente del país para abordar un poco la historia de Costa Rica, pero, ¿verdad?, proyectándolo hacia el presente y el futuro, sobre todo. Porque es cierto, o sea, no podemos dejar de lado nuestro pasado, nuestra historia, lo que nos ha hecho diferentes o aquellas cosas, aquellos baches que tal vez seguimos cargando, pero es un momento bien importante para reflexionar. Y este tema de los derechos humanos siempre ha sido como parte de la estructura de la historia y, ¿verdad?, y del desarrollo del país de una u otra forma. Así es, creo que si hay algo que ha caracterizado al Estado costarricense durante su vida independiente ha sido justamente la formación de una institucionalidad que le ha permitido ir de alguna manera paso a paso, reconocer y ir reconociendo también las distintas dinámicas de inclusión de muchos sectores de población que en otros ámbitos estuvieran excluidos. Quiero aquí señalar que estoy haciendo referencia a la cuestión formal, es decir, cómo el Estado costarricense desde su existencia ha procurado posibilitar el desarrollo de esta dinámica de inclusión. Sin embargo, a nivel histórico, y eso es un aspecto que quisiera vincular con la otra parte del tema que nos ocupa hoy, que es de derechos humanos y desigualdad, y es que, parafraseando al querido y recordado colega Carlos Ojo, igualiticos, como decía él, nunca Exacto. fuimos o nunca hemos sido, Exacto. ¿no? Igualiticos nunca hemos sido porque a lo largo de la historia se han expresado de distintas maneras esos procesos de desigualdad y esos procesos que también permean la ausencia de un cumplimiento total de derechos para muchas poblaciones. Yéndonos de atrás para adelante, es decir, desde el presente hacia el pasado, vemos que llegamos a estos 200 años de vida independiente con varios deberes, ¿no?, en materia de cumplimiento de derechos. Poblaciones específicas que al día de hoy todavía no tienen el cumplimiento total de sus derechos garantizados. Hablamos del tema de las mujeres, hablamos del tema de las poblaciones indígenas, hablamos de las poblaciones en contingencia, que me gustaría señalar esa dimensión que alude y que nos haría hablar de poblaciones, por ejemplo, en condiciones de movilidad, ¿verdad?, pero que ahora tienen a su haber también un conjunto de contingencias encima, como por ejemplo la pandemia que nos ha tocado experimentar en este tránsito, ¿no? El cierre de fronteras, el cierre de instituciones, etcétera. Pero al menos las poblaciones que he mencionado todavía siguen estando en el renglón del deber, ¿verdad?, y no en el renglón del hacer en materia de derechos humanos que garanticen un proceso de igualdad oportuno e incluyente, ¿no? Sí, ese punto es bien importante porque si bien
especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Y con toda la consolidación de la Segunda República, el país empezó a avanzar en la consolidación de una serie de instituciones y también de una serie de normativa, un marco jurídico que pretendía precisamente dar protección, ¿verdad? O promover la igualdad en toda lo vasta que puede ser esta concepción, ¿verdad? Para los diferentes grupos de población, sí, o sea, sí es importante reconocer que ha habido ese avance, pero hoy, digamos, que estamos analizando los retos que tenemos en esta materia, también tenemos que reconocer que en algunos temas hemos llegado como a una especie de estancamiento donde ya es muy importante que todo ese avance en esta normativa se haga efectiva al final y garantice los derechos humanos de todos los grupos poblacionales. Así es, yo pensaría que inclusive la misma forma en cómo nos constituimos como país, como proyecto de país, ¿verdad? Si nos apegamos al tema de la celebración, ¿verdad? O al tema de la reflexión sobre el Bicentenario, hubo una construcción discursiva de país que trataba de integrarnos a todos y todas, ¿verdad? Había un esfuerzo de integración, por eso es que se habla de que éramos una comunidad horizontal, una comunidad de iguales, ¿verdad? Que de acuerdo inclusive a ese proceso que usted señala, Maribel, posterior a la Segunda República, se fue consolidando con la creación, la conformación, el fortalecimiento de una gran clase media, ¿verdad? Que inclusive fue planteando esa idea o fue fortaleciendo esa idea de que había un proceso, digamos, de igualdad creciente, ¿verdad? De que había un proceso de inclusión mucho mayor y de que muchas poblaciones estaban quedando incluidas en el marco del proceso, de los procesos y los accionarios o las acciones de esas instituciones que fueron creadas. Sin embargo, me parece que la rapidez y la evolución de esos procesos de creación institucional y de normativa no tomaron en cuenta los mismos ritmos de las demandas y las necesidades de esas mismas poblaciones. Exacto. Entonces hubo como una disociación, ¿verdad? Una diferenciación entre institucionalidad y demandas, ¿verdad? Y yo creo que para mí eso es uno de los principales desafíos, cómo cerrar la brecha entre ambas cosas. Ahora, si ya lo teníamos, si ese desafío ya lo teníamos antes de que cumpliéramos los 200 años, es decir, antes de este proceso de transición que estamos experimentando, ahora con mucho más razón, porque este proceso lo que ha hecho es que, y para usar una imagen, una metáfora, es como cuando hay una crecida de un río, el río vuelve a su cauce natural y lo que vos encontrás al paso del río es una cantidad de material, de sedimentos, de madera, de piedras, o sea, un material que queda a la vista. Eso es lo que me parece que ha traído la pandemia y que también de alguna manera este proceso del Bicentenario nos ha permitido reconocer y reflexionar sobre esas maderas y esas piedras que ese proceso institucional de alguna manera arrastrando a lo largo de los años, ¿no? Es posible cerrar esa brecha entre, ¿verdad?, no solo la institucionalidad, también el marco jurídico y la demanda poblacional para tener respuesta a todas estas necesidades de los diferentes grupos que reclaman un trato igualitario, una verdadera igualdad, una igualdad real, que es un término que se usa mucho. Sí, si es posible, si accedemos a una refundación. Y esto que estoy diciendo a lo mejor suene un poco pretencioso o bastante pretencioso, pero creo que hay que volver a firmar un contrato entre todos y todas, ¿verdad? Ese contrato, para mi gusto, se rompió en Costa Rica en los años 80, cuando entró... Cuando cambió el modelo, sí. Sí, cuando cambia el modelo y entra una expresión agresiva, ¿verdad? Sí. Que entonces va trayéndose abajo todas las ganancias que habíamos tenido como país a lo largo de los 30 años entre 1950 y 1980.
Cuando hablo de refundación, cuando hablo de firmar ese contrato, ese nuevo contrato, me refiero a que es necesario replantearnos una nueva matriz de relaciones y vínculos, ¿verdad? Y eso pasa no solo por la cuestión institucional, sino que también pasa por la cuestión, digamos, de los vínculos sociales, ¿verdad? Que a mi gusto están fracturados y que están tensionados por estas mismas dinámicas que hemos estado experimentando en los últimos años, ¿no? Sí, una desigualdad que incluso no solo se da por grupos, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Sino también territorialmente. O Territorial. sea, cada vez vemos, ¿verdad?, cómo la parte central del país se distancia, ¿verdad?, de las otras zonas, las zonas costeras, las zonas rurales, y el índice de desigualdad pues sigue creciendo y creciendo y creciendo. Al respecto, el sociólogo Abelardo Morales mostró su preocupación porque para él la desigualdad está vinculada al cierre de oportunidades para todas las personas. Por esta razón, las y los costarricenses no tienen acceso a derechos fundamentales como son la educación, la vivienda, la salud, entre otros. Y él considera que esta brecha, en lugar de reducirse, más bien se profundiza día a día. La desigualdad tiene que ver con el cierre de oportunidades para unos grupos de población, para amplios grupos de población y oportunidades en muy diversos campos, ¿no? Las oportunidades del empleo, la oportunidad, por ejemplo, de disfrutar de una vida digna, la oportunidad de tener vivienda, la oportunidad de poder acceder, de poder tener acceso a servicios de salud, eh, las oportunidades de tener pues acceso a bienestar social, y en ese sentido la educación juega un papel clave, y esto en el reciente informe del estado de la educación quedó muy claramente reflejado. Hemos caído en un abismo de cierre de oportunidades educativas que está impactando a diversos segmentos de la población, pero sobre todo aquellos grupos de la población excluidos socioeconómicamente, a aquellos grupos de población que están en la periferia de los territorios centrales del país, que por ejemplo tienen que recorrer grandes distancias los niños o los maestros para llegar a los centros educativos. Hoy en día, en esta conectividad remota, no tienen el servicio de Internet, no tienen dispositivos en los hogares, y por lo tanto entonces este deterioro del acceso a educación de calidad se va a reflejar en el futuro inmediato a una mala calidad de la educación, una mala formación, y por lo tanto eh, un bolsón de población que va a estar sumida en el analfabetismo, quizás, aunque hayan llevado algunos cursos, aunque hayan tenido algún nivel de escolaridad. Ese bolsón es un bolsón de analfabetismo, un bolsón de personas que no tienen la oportunidad de prepararse. Es que la educación no es solamente saber leer y escribir, la educación es el acceso al pensamiento lógico, a al pensamiento abstracto, al desarrollo de una serie de destrezas cognitivas que preparan al ser humano para la vida. Y yo creo que lo peor que le está pasando a Costa Rica en el Bicentenario es haber desaprovechado la enorme reforma educativa que comenzó más de hace 100 años, o sea, casi más de un siglo atrás. Sí, fragmentaciones importantes en diferentes ámbitos de la realidad nacional que podrían tener consecuencias importantes si no se atienden prácticamente que ya, porque ya estamos tarde. Es urgente y existe una alerta desde hace muchos años sobre ese tema al que se refería Abelardo, sobre el tema de la fragmentación, la segregación también, que son Sí. dos conceptos que me parece que son que están vinculados, que tienen que ver con territorialidad, pero que tienen que ver también con la conformación de esas otras espacialidades que hemos ido diseñando en estas Costa Ricas, digamos, para hablarlo en plural, en ese tema, ¿verdad?
Y en esas espacialidades y en esas territoriales viven personas, seres humanos, que están quedando de alguna manera desconectadas. El tema de la desconexión a la que Sí. apuntaba Abelardo me parece fundamental Preocupante. de entenderlo. Y es decir, que no solo nos estamos quedando desenchufados, para usar un término, ¿verdad? Desde el punto de vista tecnológico, sino que nos estamos quedando desconectados. Cuando él mencionaba el tema del rezago educativo, yo hacía números y me preguntaba si como país, si como sociedad habíamos logrado justamente haber cerrado la brecha que se creó, la brecha educativa que se creó en los años 80, ¿verdad? Con la década perdida. Creo que lo intentamos, pero no lo pudimos hacer. Y vino esto, ¿verdad? Este río, digamos, esta correntada, digamos, esta crecida con la pandemia, ¿verdad? Que lo que nos hizo fue seguirnos planteando esas preguntas para las cuales no hay respuesta inmediata. Si hay una alerta, ¿verdad?, que está ahí permanente, que como país, en el marco de esa refundación a la que apuntaba anteriormente en el segmento anterior, me parece que hay que señalar y seguir profundizando y seguir de alguna manera pensándola, es decir, cómo hacemos para cerrar esos procesos, esas brechas, esas fragmentaciones y esas segregaciones a las que apuntaba Abelardo y que yo concuerdo con él, ¿no? Y que de verdad casi que en este momento algunas de esas desigualdades son de carácter urgente porque Costa Rica se está consolidando con el triste título de ser una de las naciones más desiguales de América Latina. Sí. Después de todos los logros que se tuvo, digamos, ¿verdad? En el siglo XX, hay un cambio en el modelo de desarrollo y se empiezan a perder, ¿verdad?, logros, y la pandemia solamente desnudó una realidad que ya venía siendo preocupante desde inicios de este siglo. Así es, Maribel, y recordemos que desde hace algunos lustros ya, creo que unos 15 años para acá, empezamos a ver con mucha preocupación cómo el comportamiento del indicador, ¿verdad?, que mide la desigualdad, el indicador de Gini, que no es el único que nos precisa el tema de la desigualdad, pero que sí es una herramienta importante de monitoreo, nos empezó a acercar a ese uno que ya varios países pues lo habían alcanzado, ¿no? Recordemos que el indicador mide la desigualdad entre 0 y 1. Entre más cercano estés al 1, más desigual sos en varias dimensiones. Y Costa Rica empezó a crecer hacia ese 1 de forma alarmante, lo cual nos decía que nos estábamos consolidando y constituyendo una experiencia de sociedad más desigual que antes. Yo quisiera señalar una preocupación que es central. Esto de las desigualdades me parece que es un aspecto medular. Y el otro que me parece que es medular es cómo rápidamente nos estamos de alguna manera enfrentando a un proceso de deterioro de nuestro sistema democrático. Además, y eso de alguna manera nos está llevando hacia otra correntada, ¿verdad? Para seguir hablando en términos de esa imagen que estoy usando en este programa. Es decir, aquí estamos, como país, estamos experimentando el proceso inverso que experimentaron algunos países vecinos en Centroamérica, que fue que ganaron en procesos de transición hacia la democracia, y ya luego vinieron otra serie de elementos como la pobreza, la desigualdad, ¿verdad? Y otra serie de factores. Aquí estamos más bien en el proceso inverso. Teníamos muchos años de tener, digamos, un proceso de estabilidad de un sistema democrático que resolvía, ¿verdad?, que procesaba las demandas de su ciudadanía y que a la vuelta de los años se ha ido deteriorando paulatina y rápidamente. Y de alguna manera para mi gusto, es una de las alertas principales a las que le tenemos que poner más atención y que a la vuelta de la esquina nos estaría consolidando como una experiencia de sociedad incompleta, digamos, de alguna manera. Y que incluso puede conllevar una serie de peligros importantes, ¿verdad?, que amenacen
la estabilidad de la nación que hemos construido hasta la fecha. Así es, como el tema del autoritarismo, por ejemplo, Exactamente. que es un tema al que hay que prestarle mucha atención al corto plazo. Sí, también ¿cómo llamarle? Esa pérdida como de esa solidaridad, de esa concepción del nosotros, ¿verdad? De que mis acciones impactan a las otras personas, ¿verdad? Que si bien somos seres libres e independientes, y eso es lo que estamos conmemorando, vivimos en sociedad y tenemos una responsabilidad con esas otras personas que tienen alguna necesidad particular, que hay que darles algún apoyo para salir adelante, pero también esa responsabilidad social que tenemos, ¿verdad? De cuidarnos unos a otros, de trabajar por el bien común. Yo, bueno, en otras reflexiones he venido pensando mucho el tema de esa pérdida de comunidad, ¿verdad? Exacto. Del sentido de lo comunitario, que no tiene que ver nada, digamos, con el sentido del homogéneo, que son dos cosas distintas, Sí. ¿verdad? Podríamos ser una comunidad, pero somos una comunidad, o fuimos hasta hace poco una comunidad de diferentes, ¿verdad? Ahora nos cuesta mucho, digamos, reconocernos en el marco de esas diferencias y por eso es que nos cuesta la convivencia, nos cuesta reconocer al otro y a la otra, ¿verdad? Nos cuesta el tema de la solidaridad en términos generales, aunque hay experiencias en lo cotidiano que uno podría señalar, ¿verdad? Que salvan un poco la cuestión, pero me parece que sí nos está costando mucho ese tema, que también es otro en el marco de estos desafíos que nos plantea el Bicentenario, ¿no? ¿Qué hacemos entonces, Guillermo, para salvar el país que tanto nos ha costado construir? Bueno, vuelvo a señalar el punto de la reconstitución como país, de la refundación. Creo que es posible porque tenemos los sedimentos, digamos, tenemos de alguna manera las matrices históricas, ¿verdad? Creo que hay nuevas generaciones que podrían estarlo intentando, ¿verdad? Sí. En el marco de, obviamente, nuevas experiencias, inclusive de nuevos lenguajes, de nuevas formas de relacionarse, ¿verdad? Pero sí, rápidamente tenemos que reformularnos como país y eso pasa por hacer una reingeniería en muchos campos de nuestro país, en la parte normativa, ¿verdad? Siempre considerando que la experiencia de la integración y una experiencia donde podamos vivir juntos, como decía Alain Touraine hace muchos años, sea la experiencia que nos vuelva, que nos enrumbe de nuevo a un camino, digamos, de solidaridad y de igualdad, ¿verdad? Y la importancia de la participación política ciudadana, porque con la apatía no vamos a lograr nada. Las cosas, como decía el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones al abrir la campaña electoral actual, por el hecho de que usted no vote, las cosas no van a dejar de suceder. La diferencia es que si la gente participa, ¿verdad? No solo con el voto, sino también participa activamente en sus comunidades, en sus trabajos, en los diferentes movimientos, sean políticos o no, ¿verdad? De activismo ciudadano, puede garantizar que se hagan esos cambios para tener la Costa Rica que queremos. Así es. Creo que ahora habría mucho mayor información oportuna, casi que inmediata, en tiempo real, para tomar decisiones en materia justamente de la política y de lo político. Entonces, creo que el desafío es cómo procesar esa información que nos llega, ¿verdad? Y cómo procesarla y cómo entenderla para tomar las mejores decisiones, que sí nos urge tomar buenas decisiones de cara al futuro con el tema político que usted apunta, Maribel. Sí, y siempre pensando que la responsabilidad es de todos y todas, pero definitivamente el cambio empieza por mi persona, ¿verdad? Que tengo una responsabilidad bien importante. No solo se vale criticar, sino también accionar. Así es, así es. Sí, pues esperamos que con esta reflexión pues muchas personas empiecen a
a tomar decisiones en ese sentido, porque es mucho lo que tenemos que hacer para seguir defendiendo la Costa Rica que tanto nos ha costado construir. Muchas gracias, Guillermo Acuña, por su participación en este primer bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada, que ya regresamos con este tema de retos en materia de derechos humanos y desigualdad en Costa Rica en el marco de del Bicentenario de la Independencia. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de los retos que tenemos en materia de derechos humanos y desigualdad en Costa Rica. Siempre en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, una serie de programas especiales que hemos venido desarrollando en una mirada con el fin de promover ese diálogo que necesitamos para construir la Costa Rica que queremos para los siguientes 200 años. En esta oportunidad nos acompaña Claudia Palma Campos, quien es la directora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica y además es investigadora del programa Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Una mirada, Claudia, siempre es un gusto contar con su participación porque sus aportes son realmente importantes. Muchísimas gracias, Maribel. Siempre para mí es un placer que me inviten a este programa que tiene tantos años y además también pronto entran, ¿verdad?, en celebración. Sí, ya muchísimas vamos para los 15 años. Un montón, 15 Mucho que años celebrar ya para el año entrante. Sí, Claudia, este tema lo hemos abordado varias veces y definitivamente no podemos dejar de hablar del tema en el marco del Bicentenario, porque, ¿verdad?, a lo largo de nuestra historia siempre nos han hablado de que somos igualiticos, pero ese igualiticos no es tan así, ¿verdad? Si bien Costa Rica sí construyó una forma de desarrollo diferente, ¿verdad?, del resto de la región, pero aún así, como nación, ¿verdad?, sí tenemos rezagos importantes para asegurar que seamos tan igualiticos. Así es muy interesante que empeces con esta idea del igualiticos, ¿verdad?, porque sin duda lo que conformó esta idea de que somos muy iguales tiene que ver con la idea del Estado-Nación, con todos estos elementos que trataron de crear una identidad, pero que dejaron afuera a una buena parte de la población del país, ¿verdad? Estamos hablando de que la identificación central se desarrolla a nivel, valga la redundancia, del Valle Central, pero todas las otras zonas donde existe un nivel de diversidad riquísima, pero que desgraciadamente coincide también con los espacios de mayor desigualdad social, económica Exacto. Y política, no han estado presentes en esa fotografía de la igualdad. Sí, hablábamos en el bloque anterior con Guillermo Acuña sobre, ¿verdad?, el tema de la desigualdad y cómo Costa Rica en este momento tiene uno de los negativo privilegio de estar entre las naciones más desiguales de América Latina, con una población pequeña, si comparamos con otros países, ¿verdad?, un territorio pequeño, entonces uno diría, esto no, hay algo aquí que no está bien, como decís, en esta foto algo falta. Y en definitiva, no podemos obviar que a lo largo de la historia del país ha habido una centralización de prácticamente todo, ¿verdad? Y esto excluye a las zonas costeras, rurales y sobre todo a grupos poblacionales importantes que tienen tanto derecho como la gente del Valle Central de llamarse costarricenses y tener igualdad de oportunidades en todos los sentidos. Así es, en todos los sentidos, en económicos, políticos, en participación ciudadana, pero la paradoja es esa, ¿verdad?, de que cuando se crea un Estado, para tratar de incluir, se tienen que crear algunas ideas que permitan a la gente incluirse y esas ideas no reflejan la realidad de toda la población. Y esa es una carencia que hemos venido arrastrando y que nos tenemos que preguntar realmente cómo ha sido la población en este bicentenario y cómo va a ser los próximos 200 años de una Costa Rica que tiene que ser absolutamente inclusiva en color, en lengua, en representación política, ¿verdad? Incluso cuando a veces hablamos de representación política, yo digo, ¿cuántas personas negras realmente han estado presentes en la legislatura del país? Exacto. ¿Cuántas personas indígenas han formado parte de la toma de decisiones centrales del Ejecutivo y del Legislativo a través de los años o de las magistraturas?
no existe. Entonces quiere decir que estos procesos, o sea, que a pesar de que nos hemos construido con una idea de muchísima igualdad, el nivel de desigualdad que está afuera de la foto es muchísimo más grande de lo que está incluido. Y importante mencionar, ¿verdad?, grupos como los afrodescendientes, la población indígena, gente que tiene particularidades, ¿verdad?, en la construcción de su forma de vida, de su cultura, ¿verdad? Tienen hasta su propia idiosincrasia dentro de la gran idiosincrasia costarricense, Así es. pero cuyas necesidades no han sido atendidas y hasta la fecha no son atendidas de igual manera que el resto de la población, independientemente del grupo al que pertenezca. Es increíble, o sea, si nosotros retomamos la historia, podemos tener 200 años de vida independiente, pero si retomamos la historia, hasta hace cuánto la población afrodescendiente no podía pasar de una parte del país hacia el Valle Central, o hasta hace cuánto tuvieron, comillas, derecho a la cédula de identidad de las poblaciones indígenas. Eso pasó hace 3 días, Maribel, y realmente cuando uno habla de este bicentenario, realmente es un poco vergonzoso saber quiénes han quedado excluidos. Por ejemplo, ahora que estábamos comentando de la población afrodescendiente, el 31 de agosto, que se ha celebrado en este país desde hace muchísimo tiempo como el Día de la Población Afrodescendiente, Costa Rica le propone que sea el Día Mundial de la Afrodescendencia, el Día Internacional de la Afrodescendencia, y es acogida. Y yo no puedo negar que a mí me sorprendió sobremanera la poca cobertura que tuvo esta iniciativa, independientemente de quién venga, pero que refiere a una población específica y que es para todo el planeta. O sea, hubo visitas de muchas partes, de muchos países, afrodescendientes, latinoamericanos y africanos, por supuesto, ¿verdad? Digo, no solamente de América Latina, y tuvo muy poca cobertura. Y yo digo, ¿por qué siguen estando incluso afuera de la foto cuando hablamos de este país, cuando hablamos del Bicentenario, porque fue una actividad del Bicentenario, y cuando hablamos de quiénes pertenecemos a este país? Es realmente, no es solamente es una responsabilidad institucional, sino que también es cuando digo institucional, es a las instituciones formales, ¿verdad? O sea, la educación, la política y demás, sino a quienes también se encargan de transmitir esta información a través de los medios de comunicación. Y eso, por supuesto que este programa siempre ha sido importante por el tipo de coberturas a los temas que le ha dado, pero cuando uno ve todo lo otro, que es con lo que las personas se informan, hay un faltante. Y hay un faltante bien importante que se ha arrastrado por décadas, y no centurias, con el tema de la representatividad, que usted lo mencionaba al inicio, no quería dejar de retomarlo, porque definitivamente la participación ciudadana es fundamental para que haya cambios, pero que la participación ciudadana sea equitativa igualmente, ¿verdad? Que todas y todos tengamos las mismas oportunidades de participar, sea en la toma de decisiones desde nuestra localidad hasta todo lo que tenga que ver con el país. Así y es cierto que en eso tenemos, o sea, es evidente que tenemos una carencia importante en la parte, por ejemplo, del Estado, ¿verdad? La gestión del Estado, del ejercicio de los diferentes poderes de la República. Así es. En ese sentido, o sea, población indígena, población afrodescendiente y también las mujeres, ¿verdad? Cuando uno piensa en cómo históricamente o lo que nosotros heredamos de la política, del Estado, de las leyes, quiénes eran las personas que tomaban decisiones, definitivamente no estaban ni las mujeres, ni las personas con algún tipo de condición no normal, ni las personas esclavas, ni los niños, ni las niñas. Y eso ha sido una historia que desde la antigüedad la hemos arrastrado a nuestros estados actuales y sigue siendo exactamente la misma. Por eso, como vos decís, es un tema del que no nos podemos cansar de hablar, ¿verdad? Porque sigue apareciendo en la foto, o sea, a pesar de que las luchas, por ejemplo, de las mujeres tiene más de 300 años y que, eso te lo he dicho en otros momentos, en mi criterio, el movimiento de mujeres, el feminismo, ha sido el movimiento que más ha transformado los derechos humanos como Estado, ¿verdad? Es como el empuje y que ha impactado a todos los niveles de la sociedad. Seguimos estando no solo poco representadas, sino también poco nombradas. Y en un Estado esa es una carencia fundamental.
fundamental. Una carencia fundamental cuando hablamos de más de la mitad de la población en este momento del país, ¿verdad? También mujeres que tienen una representación muy importante en lo que tiene que ver con, por ejemplo, acceso a la educación, ¿verdad? Acceso a la formación universitaria. O sea, no es que nuestras niñas y adolescentes no tienen acceso a, digamos, a la educación, a las oportunidades. Es que en determinado momento de su desarrollo esto se frena. La participación política es una de esas áreas en las que seguimos teniendo muchos problemas o muchas limitaciones para tener una participación real. Sí, así es. A mí me gusta mucho esta idea de cómo uno se ve representado en lo que ve. Por ejemplo, en la televisión, en los libros, en las historias, en la política. Cuando uno constantemente ve que solamente algunas personas participan, por supuesto que visualmente eso le limita a las niñas verse reflejadas que puedan estar ahí. Por eso, cada vez que se hace visible, independientemente de los partidos, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuáles son esas caras que están ahí. Cuando las mujeres están ahí presentes, esas niñas pueden decir, bueno, yo también puedo estar ahí, pero cuando no tenemos en dónde reflejarnos, incluso también en términos de los valores, es muy difícil, ¿verdad? Y pasa lo mismo con el acceso a la educación y a las oportunidades. ¿Cuántas niñas en este momento realmente, vamos a ver, yo creo que aquí en el tema de las mujeres hay como una diferencia sustancial. Hay algunas que estamos perteneciendo, vos y yo estamos aquí, hemos tenido oportunidades y de una u otra forma formamos parte de este grupo de mujeres que en algún momento salió adelante. Creo que más, o sea, hay un grupo de personas de mayor edad que se han quedado rezagadas, ¿verdad? Pero no solamente es un tema de la pobreza, sino que tiene que ver con la desigualdad y la falta de oportunidades. Exacto. Hay mujeres de nuestra edad que en este momento no tuvieron las mismas oportunidades que nosotras tuvimos a pesar de haber nacido en un país con el derecho a la educación. Eso es una paradoja. Si vivimos en un país con el derecho a la educación, con el derecho al trabajo y no tuvimos esa oportunidad por sus propias condiciones culturales, materiales, sociales, de contexto, entonces estamos hablando que la desigualdad es más profunda que la pobreza, que la desigualdad es más profunda de decir yo quiero estudiar. No es suficiente decir que ese es mi criterio, no es suficiente decir yo quiero estudiar cuando eso no pertenece a la gama de opciones que algunas de estas mujeres pudieron tener. Sí, ni siquiera está como en el panorama. No es que no estaba en el panorama. Desde que dan sus primeros pasos. Con vos coincide Natalia Morales, quien es investigadora del programa Estado de la Nación, quien indica que en los últimos 40 años Costa Rica ha hecho grandes esfuerzos por disminuir las brechas de género. Hemos avanzado mucho en materia del marco jurídico, sin embargo, hay todavía obstáculos muy importantes que deben ser enfrentados, como por ejemplo el tema de la inserción laboral de las mujeres. Yo creo que el país en los últimos 40 años ha hecho esfuerzos importantes por reducir las brechas de género. Muchos de los avances han ido en materia de legislación, ¿verdad? Leyes, decretos, políticas que tratan de reducir las brechas que históricamente han existido en la sociedad costarricense, que hace que las mujeres tengamos mayores dificultades en muchos ámbitos de la sociedad, no solo en empleo, pero es como la brecha que se manifiesta con más fuerza junto con el tema de violencia, con el tema de las oportunidades. Entonces, aunque tenemos muchos convenios internacionales ratificados, buena legislación en esta materia, el país todavía tiene retos importantes en materia de igualdad y equidad de género. Una de las brechas más importantes y que se ha manifestado en los últimos años son los problemas de inserción laboral que tienen las mujeres por atender la carga de trabajo no remunerado. Las mujeres en este país somos las que nos encargamos principalmente del tema del cuidado de las personas, niños, adultos, personas
adultas mayores con discapacidad. Además, tienen una carga adicional del trabajo no remunerado, todo lo que tiene que ver con limpieza, con alimentación. Entonces, esta carga hace que muchas mujeres tengan dificultades para repartir su tiempo entre el trabajo remunerado y no remunerado. Una de las políticas que podría ayudar a reducir las brechas de género y que permitiría no solo que las mujeres se inserten al mercado de trabajo, sino a la vez generar empleos para mujeres, tanto calificados como no calificados, es la red de cuidado. Una red de cuidado con enfoque universal, donde cualquier persona que la requiera pueda acceder a ella, sobre todo con esa población o dirigida a la población de menos de 6 años, ¿verdad? Que es la que está, digamos, un poco, que es más dependiente y que el sistema educativo todavía, digamos, no le resuelve el tema del cuidado en general. Ante un panorama como este, una se pregunta cuánto más vamos a hablar de desempleo femenino. Todos los años la encuesta nacional de empleo dice que el porcentaje crece considerablemente, así como los indicadores de pobreza que se relacionan con las mujeres jefas de hogar. Definitivamente el desempleo y la pobreza en este país tienen rostro femenino y tenemos demasiadas décadas ya de estar hablando de esto y parece que no avanzamos en esa materia. Parece que no avanzamos, pero es que, como lo decías antes, es parte de la violencia estructural. Claro. ¿Verdad? Cuando uno ve los datos de empleabilidad de las personas que en este momento están trabajando, o más bien de las personas que en este momento perdieron el empleo, las mujeres superan en el doble a los hombres, sistemáticamente, ¿verdad? Si son 12, las mujeres son 24, si los hombres tienen 6, las mujeres son 12, es impresionante. Pero a la par de eso, lo que sigue quedando absolutamente invisible son las mujeres que en trabajo informal siguen no contabilizando como parte de las arcas del Estado. Así es. Porque estas mujeres que contamos que están sin empleo son las que podemos contar, ¿verdad? Pero el trabajo informal, que seguimos sin poder darnos cuenta, como es que incluso esta pandemia nos permitió darnos cuenta un poco de cómo estaba organizado el trabajo informal, seguimos viendo que son mujeres las que lo hacen, que además no tienen seguro social y por lo tanto en el futuro tampoco van a tener posibilidades de una pensión. Así es. Y eso incrementa esta posibilidad de seguir quedando excluidas de los beneficios que un Estado de Derecho, un Estado que comulga con los derechos humanos, parece que proyecta. Sí, y en definitiva hay mucho que hacer en este sentido porque, como usted dice, tenemos que romper como con esa violencia estructural que ha prevalecido y que limita las oportunidades de nuestras niñas y adolescentes. Resolver el tema de cuidado definitivamente es fundamental en esa materia. El tema del cuidado, bueno... Ahora con la pandemia se evidenció al 100%. La pandemia ha sido atroz en ese sentido. Es el próximo gran reto para pensar realmente en la equidad, ¿verdad? O sea, brindar oportunidades que se salgan, por lo menos en algunos grupos ya de alguna cierta edad, que se salga de la educación formal, ¿verdad? Porque entonces, si para hacer algún trabajo, un medio trabajo, necesitas tener una serie de requisitos que ya esas mujeres quedaron excluidas hace 20 años, entonces es muy difícil poder crear ahí algunos espacios de empleabilidad. Pero además, el tema de los cuidados internos en el hogar, esta pandemia nos dejó clarísimo realmente en manos de quién ha estado. Porque claro, antes lo medíamos por la encuesta donde se tomaban en cuenta el uso del tiempo. Pero esto va más allá de cómo se usa el tiempo, es quién se hace cargo en los hogares del cuidado, el cuidado emocional y la diversidad de tareas que conlleva poder sostener a una familia que va más allá de lo económico. Sí, y en definitiva es una obligación del Estado y de la sociedad como tal. No podemos pretender que las mujeres sean las que resuelvan, que van a ver cómo lo hacen, no. Hay muchas naciones, ¿verdad?, sobre todo en Europa, que han avanzado mucho en esta materia y se ha demostrado que en la medida en que las mujeres tienen más acceso a las oportunidades, más se alejan de la pobreza.
Pero ¿sabes qué lo puede resolver, Maribel? Si el Estado tuviera que pagarle a las mujeres cuidadoras y ese trabajo, ¿verdad? Porque ese cuido lo que permite es que la sociedad se siga reproduciendo, que las otras personas vayamos a trabajar y demás, entonces seguramente se pondrían en serio porque valdría un montón de dinero mensualmente que se tuvieran que pagar todas esas tareas que ahora están cubiertas por amor. Otro de los grandes retos que tenemos en materia de derechos humanos, en definitiva, es el del acceso a la igualdad de oportunidades para las personas que tienen alguna discapacidad o alguna necesidad particular. Así es. Se han estado levantando la voz recientemente, ¿verdad?, solicitando se respeten sus derechos, se garantice esa igualdad de oportunidades, pero sí todavía, incluso desde el punto de vista jurídico, todavía tenemos mucho que avanzar en esa materia. Hay mucha discriminación. Sí. Hay muchísima discriminación y también muchísima ignorancia. Antes se tenía la perspectiva de que una persona con algún tipo de limitación estaba directamente relacionado con una enfermedad. Yo pienso que esta asociación con el ámbito de la salud, que muchas personas lo pueden tener, las hacía mucho más carentes, ¿verdad? Y por lo tanto, en tanto enfermedad, no se les permitía formar parte de la sociedad a la que pertenecen en plenos derechos. Creo que poco a poco se va teniendo más visibilidad, pero no como debería ser. O sea, este debería ser un tema tal cual como se habla de los derechos de las personas indígenas, como se habla de los derechos de las personas negras, como se habla de los derechos de las personas negras, como se habla de los derechos de las personas con algún tipo de limitación. ¿Por qué? Que realmente es algo que parece que no tienen, pero que nos hemos dado cuenta, incluso tenemos estudiantes que han trabajado estos temas, de que se resuelve, pero la sociedad ha invisibilizado esa forma en que se resuelve. Y eso, por supuesto, que a pesar de tener alguna limitación, parece que las hace carentes en todo. Y eso definitivamente es la forma en que vemos a la gente, no tiene que ver con ellos. No les hemos preguntado cómo quieren que seamos vistos, o a mí no me han preguntado cómo quiero ser nombrada siendo una persona negra, sino que solamente me nombran, y cuando uno le pone la etiqueta al otro, entonces ahí ya estás creando una brecha, ¿verdad?, importante que tiene que ver con la discriminación. Y viviendo en una sociedad que se ha denominado a sí misma como democrática y respetuosa de los derechos humanos, el tema de la tolerancia todavía, como diría mi abuelita, estamos quedados. Estamos muy quedados, estamos muy quedados. Esa palabra, yo siempre digo, porque se usa mucho, por ejemplo, de que pareciera que tolera a la persona que está bien, que tolera a ese otro que hace daño. Realmente las personas que son discriminadas tienen que tolerar a quienes los discriminan. Porque quienes están faltando al derecho son aquellos que dicen, este es diferente, esta es diferente. Eso sí que están faltando a los derechos humanos, ¿verdad? Y me gustó mucho una de los elementos que usó Guillermo para hablar de la comunidad. Necesitamos realmente volver a construir una Costa Rica comunitaria en donde estemos todas las personas representadas y donde en esos pequeños espacios en donde convivimos realmente nos apoyemos, podamos contar con las otras personas y nos veamos como lo iguales que somos. Pero ahora viviendo todo el mundo en condominios cerrados, donde la gente no se ve, donde no sabes cuáles son las necesidades de la otra persona, donde no nos vemos las caras, ¿cómo creamos empatía si no nos vemos las caras? Por eso la pandemia ha sido tan atroz, ha minado el contacto humano, cercano, ¿verdad? Sí. Que es el que crea realmente la convivencia y por lo tanto el respeto. ¿Cómo recuperamos ese sentido de comunidad, de la importancia del bien común, que lo que yo haga, independientemente si es mi derecho o no, afecta a las otras personas? La pandemia, ¿verdad?, y el irrespeto hacia las normativas que buscan el bien común y la seguridad de todos y todas, pues nos ha demostrado que en esa materia, sobre todo entre las y los jóvenes, es preocupante. Es preocupante, es preocupante. Esta situación de la pandemia, incluso la misma celebración del Bicentenario, lo que hace
es ponernos un gran reto para el futuro. ¿Cómo recuperar esa convivencia? Tenemos y que volver la mirada a las personas más pequeñas con la responsabilidad de nosotros y nosotras que sabemos un poco el tipo de convivencia que queremos, el tipo de país que queremos, el tipo de relaciones que queremos. Olvidarnos de las diferencias, pero yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer es ¿qué estaría yo haciendo si estoy en los pies de esa persona? ¿Verdad? O sea, siempre delante de cualquier situación, delante de todo aquello que no nos gusta como sociedad, es ¿qué estaría haciendo yo si estoy en los pies de esa persona? ¿Verdad? ¿Qué estaría pasando si eso me estuviera pasando a mí? Porque ponerse en los pies del otro, ponerse en los pies de la otra, a pesar de que uno no tiene esa vivencia, porque es intransferible, sería tratar de pensar cómo me puedo estar sintiendo y qué es lo que no me gustaría recibir. Y eso se lo tenemos que enseñar a las personas más pequeñas, ¿verdad? Los que tenemos en este momento en nuestras manos, en el sistema educativo formal, que es una gran responsabilidad. Tenemos un país con una inversión en educación realmente muy grande y que es muy penoso realmente decirlo, pareciera que no tuviéramos esa inversión en educación, pareciera que no existe esa cantidad de dinero. Volvemos una vez más en estas reflexiones sobre, ¿verdad?, los 200 años de vida independiente, sobre uno de los elementos que ha sido fundamental en la construcción de la sociedad costarricense. Así es. El tema del acceso a la educación. Así es. El acceso está, vamos a ver, no sé si el acceso está, lo que está es la posibilidad de la educación. Pero sí, yo por ejemplo he escuchado mucho que la gente dice, bueno, pero si quiere estudiar, que vaya a estudiar. Yo digo, no, el sistema educativo tiene que ir por esta gente, ¿verdad? Tiene que ir, tiene que hacerse ver, hacerse valer. Hace un tiempo, o sea, hablábamos, en este momento no sé cuál es el dato más claro, pero si pensamos en la pandemia probablemente es más, de que más de 50,000 niños y niñas estaban afuera del sistema educativo antes de la pandemia. ¿Cuántos tenemos en este momento afuera? 100,000 se les perdió el rastro. Exactamente, es muy, muy fuerte. Y decimos, sí, se han hecho esfuerzos importantes a nivel educativo, no se pueden negar, pero no son suficientes. No son lo suficientes para la Costa Rica que necesitamos en el futuro, para el nivel de convivencia que necesitamos en el futuro. Definitivamente no es así, porque si comparamos la inversión de Costa Rica a la par de otros países muchísimo más carentes en Centroamérica, en América Latina, en términos de la inversión de educación, nosotros tenemos una gran inversión en educación. Pero ¿qué está pasando? ¿Para quién es esa educación? ¿Quiénes están siendo incluidos en la foto? Y ahí tenemos mucho que caminar, porque nos seguimos pavoneando con la idea de que la Costa Rica es la Costa Rica de la educación y es de los espacios en los que más hemos perdido. Mucho tenemos que trabajar en esta materia. Muchas gracias, Claudia Palma Campos, por su participación en este programa. Les recuerdo que puede buscar más información en www.unacomunica.ac.cr. Le agradecemos mucho su presencia y le invitamos a que nos acompañe la próxima semana con otro Una Mirada. Hasta pronto.